Hola, hola, les doy la bienvenida a este canal que estoy empezando, que es acerca de películas. En realidad es como una recomendación de películas, principalmente de los 80 y los 90, películas que quizás para algunos de ustedes están olvidadas, que no tienen una gran difusión o ya no las dan en ningún lado o no están en el catálogo de alguna plataforma de streaming. Entonces voy a ir subiendo algunas reseñas. En realidad es como más que una reseña, es como una conversación breve y como revisando algunos puntos claves de las películas a modo de recomendación. El día de hoy les traigo una película que se llama De Mendigo a Millonario. Esta película es del año 83 y la dirigió John Landis. En inglés se llama Trading Place. En España le pusieron Entre pillos anda el juego. Y en Hispanoamérica le pusieron De mendigo a millonario. ¿Ya? Bueno, es una comedia en una época donde el protagonista, que es Eddie Murphy, es como el comediante más exitoso del momento, uno de los comediantes más exitosos del momento. Entonces actúa él, sale también Dan Aykroyd, que es otro comediante también de importancia por aquellos tiempos, conocido por algunas películas de comedia y principalmente por Los Cazafantasmas. Ya, también actúa Jamie Lee Curtis y una serie de actores más muy conocidos que cada uno tiene su relevancia, pero principalmente los personajes claves son los personajes de comedia. La idea no es como hacer un resumen de toda la película, pero sí detenerme como en algunos puntos clave. Eh, Aquí tengo puesto en pantalla, ¿cierto? La captura de la película. Está ambientada en la ciudad de Filadelfia. Eh, en esencia se trata de un tipo que vive en la calle, que mendiga, ¿cierto?, a los transeúntes que están cercanos a un lugar como una oficina de corredores de bolsa. Finalmente ahí es el personaje que hace Eddie Murphy, que termina intercambiando lugares con Dan Aykroyd, que es como un tipo que trabaja como corredor de bolsa, con mucho dinero, que trabaja para un par de viejos que son también millonarios. Y es particular su participación, porque estos viejos deciden eh, rebajarlo al punto que termine viviendo en la calle, este tipo que es un tipo de dinero que trabaja para la bolsa y que tiene un sirviente y se relaciona con pura gente de dinero. La película es bien interesante porque está ambientada no necesariamente en Nueva York, que podría ser, o Manhattan, que es como el centro de comercio, sino que está ambientada en Filadelfia. Al comienzo de la película hace como una lectura, una revisión como de varias imágenes mostrando la ciudad, que son ahí un poco las que estoy pasando, como para llegar a hacer un contraste posteriormente entre la realidad que rodea a las personas pobres en la ciudad de Filadelfia y estos tipos de dinero que corren valores en la bolsa y que manejan la plata de gente que tiene mucho más dinero incluso. Un poco este deterioro urbano, ¿cierto? Estas calles sucias, contaminadas. Igual la película hace como unos puntos bien particulares, por ejemplo, aquí todavía no empieza la película en sí, sino que hace como esta serie de tomas de la ciudad, haciendo como el contraste entre la arquitectura más clásica y los edificios modernos. Pone aquí como una vitrina, un aviso de un cine, ¿cierto? De desnudos, de películas triple X. Y bueno, mostrando como algunos locales. Y el contraste lo hace con esta, con la casa de uno de los protagonistas, que es Dan Aykroyd, que hace de este joven corredor de bolsa que vive en la opulencia absoluta, tiene un sirviente, tiene un auto Mercedes en la entrada de la casa, el sirviente lo lleva al trabajo, lo afeita, versus el contraste de la pobreza absoluta en la que está viviendo la gente en la misma ciudad, a no muchas cuadras de donde viven estos tipos adinerados. Eh,
Hay unas escenas bien, o sea, unas pequeñas escenitas que muestran como la realidad, no necesariamente actuada, sino que más bien cosas como que le dijeron a la gente del mismo barrio, como ya hagan su rutina y los muestra como en vivo y en directo en la realidad de la época. Estamos hablando del año 83. Y aquí tenemos el lujo en el que vive el Louis Winthorpe, que es el Dan Aykroyd, que antes de como ir a de lleno a la temática de la película, nos muestra como todos estos lujos que tiene. Porque el tipo le preparan, esa es la casa, para que se fijen más o menos como el tipo de construcción. Ahora, lo interesante es que la casa no es de Winthrop, no es del personaje, ¿sí? O sea, no es de este corredor de bolsa, sino que la casa es de la familia de los dos viejos para los cuales él trabaja, que son dueños de una empresa corredora de bolsa. Y el sirviente trabaja para estos viejos. En el fondo es como que le pasan en comodato la casa, el auto y el sirviente a este tipo que trabaja con ellos, pero en resumidas cuentas no es dueño de nada. Y eso va a ser bien clave para lo que va a ocurrir posteriormente en la película. Se fijan, el tipo tiene una casa para la época extremadamente lujosa. El sirviente lo afeita, lo prepara, le elige la ropa, todo lo prepara y lo lleva al trabajo. Esta escena es bien entretenida porque muestra a este gallo que se queda parado esperando a que el sirviente, o sea, que el mayordomo en realidad le venga a abrir la puerta y no es capaz de abrir su propia puerta para ir al trabajo. Entonces voy a dejar hasta ahí nomás porque no voy a saltar el copyright en el video. Entonces ahí lo lleva a la empresa que es Duke y Duke. ¿Ya? Entonces acá este tipo llega, saluda a la gente así como medio de mala gana y después se interioriza como de las cosas del día que tienen que ver con la bolsa de valores, ¿cierto? Los bienes que se transan allí. Y estos tipos que muestran que lo único que les interesa es el dinero. ¿Ya? Estos dos son los dos dueños de la empresa corredora de bolsa y los jefes de Winthorpe. Entonces estos tipos aquí están hablando de que compren unas acciones antes de que suban. El hermano mayor, que está al costado izquierdo, le dice que es demasiado ambicioso y el otro hermano lo toma como un cumplido. Entonces estos viejos lo único que interesa, la única escala de valores que manejan tiene que ver con el dinero. Entonces, ese es más o menos como el contexto que nos muestra. Porque estos gallos llegan a la empresa, apenas interactúan con la gente con la que trabaja. De hecho, es bien interesante de analizar las escenas y muestra, por ejemplo, que el mayordomo, ¿cierto? Casi como... yo no podría llegar a decir que un esclavo, pero usan el concepto de sirviente en la película. Piensa que es una película de los 80 y el empleado acá lo que hace es llevarle cierto algo para tomar a estos dos tipos y le regalan algo así como $2 no sé si se acostumbra en donde quiera que ustedes vivan. En el caso de Chile, por ejemplo, existe el concepto de aguinaldo de Navidad, que es un pequeño monto de dinero, o a veces también las empresas dan como una bolsa con mercadería o alimentos no perecibles, a modo como de gesto de la empresa hacia los empleados, que lo encuentro terrible, pero se hace. Aquí también se hace, a otra empresa le dan plata a la gente, un monto de dinero, y acá hablan de un bono, su bono de Navidad. Pero estos tipos le dan ellos un bono de Navidad así como de $2. Y el viejito que está trabajando dice, oh, con esto voy a poder ir al cine y solo. Así como que muestra que en 1983 para ir al cine, o sea, la entrada costaba eso, $2 y ni siquiera le alcanzaba para invitar a alguien, ni mucho menos para comprar algo en el cine. Pero ese es el nivel de... O sea, en el fondo la película muestra constantemente momentos donde se evidencia claramente lo despreciables que son estos dos viejos, estos dos tipos que solamente su escala de valores se basa en el dinero y en ganar más plata y en tener más lujo y vivir en mayores o mejores condiciones, o adquirir bienes o en acumular bienes, pero que en realidad le importa un comino el bienestar de la gente que trabaja con ellos. Es un poco la idea que refuerza constantemente la película. Incluso más adelante con Winthorpe, la interacción de estos dos jefes, estos dos dueños de esta empresa de valores,
es muy mínima, casi no lo miran a los ojos, le hablan sin mirarlo, le firman los cheques que son de los pagos, y lo mandan así, ya, 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 listo, puedes irte. Y el tipo, siendo que es como de la misma condición social, pero hasta este tipo lo ven como alguien inferior. Entonces se refuerza mucho la idea. Es bien interesante eso. Bueno, adelanto un poquito. Este es el personaje de Eddie Murphy, que es este comediante que a lo mejor algunos conocen. Un comediante que durante los 80 y 90 tuvo más o menos bastante importancia en el cine. Tuvo muchas películas exitosas, otras no tanto, pero en general fue esta una de sus películas exitosas en términos de comedia. Este tipo se hacía pasar por un paralítico, entonces los policías acá lo levantan y ya en evidencia que es un mentiroso, ¿cierto? Que está timando a la gente. Y después este tipo, arrancando de la policía, se encuentra con Winthrop. Y el otro todo asustado le pasa el maletín donde llevaba la nómina de los pagos. Y ahí llama a la policía, qué sé yo. Nuevamente acá hay una persona que trabaja aquí en la entrada de estas oficinas. Y también es un señor de color. Y bueno, salen persiguiendo al personaje de Eddie Murphy, recorre toda esta oficina y finalmente la policía lo toma detenido. Ahí lo llevan detenido. El tipo se va detenido, se va preso, está una noche como en la cárcel. Esta es la prometida de Winthrop, que es una tipa también súper de familia acomodada, ya. En Chile nosotros le decimos cuico, como no sé, por los argentinos le dicen cheto. Acá es una chica muy de familia como muy conocida en la ciudad y entonces es una pareja casi como arreglada, pero que se basa netamente en las interacciones sociales de este grupo social. No, más que eso no es. Bueno, vamos a adelantar un poco ahí para que no nos vayan a joder el video y al final de, bueno, el personaje de Eddie Murphy, que se llama Billy Ray Valentine, lo sacan de la cárcel, le pagan la fianza a estos mismos dos viejos que son dueños de la empresa. Y lo que hacen estos tipos es una apuesta. En el fondo, ¿cuál es la apuesta? Es ver si bajo ciertas condiciones alguien que ha vivido en la calle como mendigo, como un indigente, con cero oportunidades en la vida, lo que plantea uno de ellos, el hermano mayor de estos tipos, es qué pasa si lo ponemos en un buen ambiente, si le damos un buen trabajo, si le damos una buena casa, podemos reformar a una persona de estas características versus qué pasaría si hacemos lo mismo con otro que ha nacido en cuna de oro, por decirlo de una forma. eh, en una familia también de dinero, ha tenido acceso a educación, a colegios buenos, a ir a una universidad de prestigio y a relacionarse con personas influyentes a nivel económico. Entonces, ¿qué pasa si sometemos a estas personas y de un momento a otro a una le damos todas las oportunidades y a la otra le quitamos todas las oportunidades que ha tenido y todas las condiciones favorables que le permitieron llegar a donde está? Entonces, es un poco la lógica. Entonces, a Billy Ray lo que hacen es darle el trabajo de Winthrop, le dan la casa de él, el trabajo, él también viene, lo llevan a la corredora bolsa y lo hacen como ver el tema mercado de valores. Y al otro tipo lo que hacen es quitarle todo, po. Como les decía al comienzo del video, ni la casa ni el empleado que tiene Winthrop son de él, los paga la empresa. Entonces le quitan la casa, le quitan el puesto de trabajo, lo involucran en un fraude, o sea, hacen todo un montaje para involucrarlo en un fraude y hacen que parezca como que robó un dinero dentro del club que tienen de todos estos tipos de dinero. Lo involucran en un robo inventado, obviamente, pues este tipo, el que sale aquí en la imagen, está involucrado con los Duke, que son estos dos viejos tramposos. Y hacen que lo lleven detenido, lo llevan preso, le meten droga en la ropa, entonces le ponen cargos por tráfico de drogas, que quería vender supuestamente estupefacientes en la empresa donde trabaja. Pierde la polola, pierde el trabajo, queda en la calle. Ya, el Winter no entiende nada, no tiene idea por qué pasó todo esto. Mientras tanto, el Billy Ray está viviendo la vida así de lo lindo, disfrutando de la plata que le están dando estos viejos.
invita a un montón de tipos así como del barrio, en un bar todo de mafioso, los lleva a la casa de él, los tipos se comportan como unos animales en esta casa que está viviendo Billy Ray. Y se termina dando cuenta que no es como no son amistades realmente y él mismo los echa. Entonces en el fondo como que confirma de alguna manera la teoría de uno de los hermanos Duke de que bajo las condiciones adecuadas cualquier persona podría llegar a convertirse en alguien exitoso y a reformar completamente la vida de una persona si es que tiene ciertas condiciones. Que en realidad tiene bastante sentido. Por eso que esta película la recomiendo porque va más allá de la comedia. Va más allá de que tiene escenas o situaciones chistosas. Quizás para alguien más joven, menor de 30 que vea esta película hoy en día, la va a encontrar lenta, la va a encontrar melatera, no va a compartir mucho generacionalmente el entorno que rodea a los personajes, porque piensa que es una película de 1983, pero creo que el mensaje y el contenido es bien potente. O sea, insisto, a pesar de que es una película de comedia, yo creo que se le pueden hacer hartas lecturas y es bien interesante de analizar. Entonces, el Billy Ray ahí echa a todos los tipos, el Winthrop está en la cárcel, acá estos tipos le pagan a una prostituta para que haga creer a la novia de Winthrop que tiene un amante, la novia de Winthrop lo deja tirado y la tipa, ¿cierto?, se va y Winthrop queda en la calle, queda a su suerte. Le pide ayuda a esta prostituta, y asegurándole él que tiene dinero y que tiene un buen trabajo y que en el fondo ha sido engañado, que alguien está intencionalmente arruinando su vida. Y paralelamente, por eso un poco el nombre de la película, Trading Places, así como intercambiando lugares. eh, el Billy Ray va a la oficina, le empiezan como a enseñar cómo funciona el mercado de valores y los Dukes se dan cuenta de que Billy Ray en realidad es más inteligente de lo que creen y que se da cuenta un poco de cómo funciona el mercado de valores. Pues. Lo compara con vendedores de lotería, que es un poco lo que hace los correos, la bolsa, porque es especular con los valores de algo para después vender caro y comprar barato. Es básicamente eso. Entonces entiende súper rápido cómo funciona el sistema, aconseja una compra de unos productos y le demuestra al hermano menor de los Duke que en realidad se puede reformar y que en el fondo está ganando la apuesta el hermano mayor. Pero el hermano menor de los Duke le dice, ya, pero primero, o sea, es una cosa, pero tenemos que ver que en la otra parte esté tan desesperada que termine robando como si fuese su oficio. Entonces, eso es un poco lo que ocurre acá. Bueno, acá esta chica lo acoge a Winthrop en su departamento hasta que él se recupere, le cree la historia, le dice yo te voy a ayudar a recuperarte, pero espero a cambio que me des tanto X cantidad de dinero. Entonces Winthrop accede y en realidad trata por todos los medios como de recuperar su vida anterior, pero está bloqueado por todos lados, no tiene cómo. Aquí trata de pedirle ayuda a los amigos en el club, así como los amigos del club social que tiene y que son también otros tipos cuicos, gente de plata. Eh, y al final, nada, pues lo terminan echando. Va en esas condiciones, o sea, una ropa prestada que es horrenda, que jamás lo iban a dejar entrar a ese lugar así. Y la novia en realidad no le cree nada, cree que es un mentiroso y todos los amigos le dan la espalda. Entonces ya completamente más desahuciado en su estado. De hecho hacen unos contrastes muy buenos aquí, una cena en un restaurante de lujo donde están comiendo los Duke con algunos tipos empresarios y el Billy Ray está sentado junto a ellos y el Winthrop está fuera, lloviendo, está así pero todo deprimido, viendo cómo los otros están comiendo y se ríen y celebran como los chistes que tiran entre ellos mismos. Este tipo desesperado llega acá, se enferma, se disfraza de Santa Claus y va el día de la fiesta de Navidad de la empresa a tratar como de crear una escena para involucrar a Billy Ray en un supuesto tráfico de drogas y le mete drogas en el cajón de la oficina, es descubierto, termina yéndose de la empresa y mientras tanto el Billy Ray está en el baño y termina escuchando que se cumplió la apuesta de los hermanos Duke, que era un monto irrisorio de $1. O sea, estos tipos para que se den cuenta lo macabros que son, lo terribles que son.
terminan apostando $1 a que pueden arruinarle la vida a un tipo que es trabajador, que tipo que ha estudiado, que tiene una profesión, a cambio de $1. Ese era el monto de la apuesta. Y al otro tipo también, pues ellos dicen, se mandan unos comentarios bien racistas, no los pongo acá, pero se mandan unos comentarios bien racistas respecto de Billy Ray. Y dicen que después de que se presente un informe, que es un informe de las cosechas de naranja que entrega el Ministerio de Agricultura, van a echar a la calle a Billy Ray. Pues van a hacer lo mismo que hicieron con Winter. ¿Cuál es el chiste de este informe de la cosecha de naranja? Es que los hermanos Duke pretenden comprar y acaparar el mercado del jugo concentrado de naranja. Entonces ellos se consiguen, mandan a un tipo a que se robe el informe antes de que lo presenten a la opinión pública, a los medios de comunicación. Entonces la idea es robarse el informe, saber si la cosecha de naranja se vio afectada o no por las heladas de invierno. Y si no se ve afectado, ellos ya van a tener comprada la gran mayoría de las acciones del mercado que tienen que ver con el jugo de naranja concentrado. Entonces acapan en el mercado, por lo tanto van a vender súper caro el día que se abra la bolsa porque ya van a tener las acciones compradas de antemano. Entonces como eso es más o menos la lógica. Entonces, bueno, el Billy Ray sale persiguiendo al Winter porque se sospecha que hay algo medio turbio en todo esto. Llega al departamento donde vive, le cuenta toda la historia, le cuenta que los Duke lo usaron como un experimento, le dice que el monto que apostaron para arruinarle la vida, el Winter quiere matarlo, pero finalmente el Billy Ray les dice que la mejor forma de vengarse de uno de los ricos es que sean pobres. Esa es la mejor manera de venganza. Entonces estos tipos arman toda una estrategia. Desde la empresa se consiguen como intervienen como en una llamada que estaban haciendo este tipo que iba a conseguirse el informe de la cosecha de naranja. El Billy Ray escucha dónde se van a juntar, dónde lo van a entregar, todo el tema. Entonces prepara una estrategia para robarle el informe a este tipo que mandaron los Duke antes de que le entreguen el informe a estos viejos. Entonces una vez que le roban o le cambian, le hacen un cambiazo del maletín. Se supone que le van a dar un informe falso a los Duke y ellos se van a quedar con el informe verdadero. Por lo tanto, el Winthorpe y el Billy Ray van a juntar toda la plata que puedan y van a ellos hacer la inversión que tenían pensado hacer los Duke. Entonces los Duke van a perder todo lo que intenten hacer de inversión de dinero con lo del informe de las cosechas. Entonces, eso es un poco lo que pasa acá. Entonces, bueno, estos tipos se meten acá en el tren que va camino a, a Filadelfia. Ellos, donde supuestamente van a entregar el informe, se hacen pasar como unos personajes. Aquí ocurre una cuestión que es súper políticamente incorrecta, y es que Dan Aykroyd, que es un actor blanco, hace una, una representación de un tipo de color, como que es amigo de Eddie Murphy, que se conocen desde África. Es bien chistosa esa escena. Sobre todo la versión doblada, muy graciosa, así que les recomiendo ver la versión doblada, que es incluso más chistosa que la versión en inglés. Y bueno, hacen todo este teatro para distraer a este tipo que es el que se roba, el que está a la izquierda, el tipo que se había conseguido el informe de la cosecha de naranja. Entonces, hacen todo un teatro acá, el mayordomo de Winthorpe, el Billy Ray, el Winthorpe y la amiga de ellos que era una prostituta que se llama Ofelia. Arman todo una trama para engañar al tipo y hacer el cambio del maletín. Entonces hacen el cambio del maletín, va al baño uno de ellos con el maletín, y luego hacen como revisan los papeles, cambian los papeles y supuestamente después lo traen de vuelta y todo. La cosa es que este tipo se da cuenta del engaño y finalmente los lleva amenazados acá a un vagón. Los lleva amenazados a un vagón para dejarlos ahí atrapados y en el fondo frenar este plan que tienen ellos. Y sale todo mal porque hay un tipo que se mete a este vagón disfrazado de gorila, le pega a este gallo y lo disfrazan a él de gorila y lo meten en la jaula de gorila. Situación que va a terminar de una manera bien particular al final de la película. Bueno, la cosa es que estos tipos ya lo dejan amarrado, lo meten en la jaula, llegan al día que tienen que entregar el maletín.
entregan el maletín, los Duke le pasan la plata en efectivo, en otro maletín, se van, se llevan el informe, luego van al día que tienen que ir a la bolsa a hacer toda esta compra de las acciones sabiendo lo que va a ocurrir con el informe del Ministerio de Agricultura. El mayordomo de Winthorpe le pasa todos sus ahorros, Ofelia le pasa todos sus ahorros, más la plata que le habían sacado los Duke. Todo este dinero ellos lo van a ocupar para comprar acciones de jugo concentrado de naranja. Entonces, con esa plata ellos van a la bolsa y van a ser como de corredores de bolsa en el final de la película. Entonces acá los Duke le dan una instrucción que antes de que salga el informe le dicen a uno de sus empleados que compre acciones nomás, no importa el valor, entonces las compra súper caras. Y resulta que después cuando se dan cuenta que el informe lo muestran en el... Sale el informe del Ministerio de Agricultura, dicen que la cosecha de naranjas no se vio afectada, por lo tanto está asegurada para el otro año todo lo que tiene que ver con la producción de jugo de naranja. Cuento corto, al final termina eso haciendo que las acciones que compraron súper caras, estos gallos se vean desesperados por venderlas, pero van a tener que venderlas a un precio mucho más bajo, por lo tanto Winthorpe y Billy Ray compran las acciones de jugo concentrado a un precio bajísimo, ya insignificante. Por lo tanto, los Duke terminan en la quiebra porque gastaron gran parte de su capital en haber comprado las acciones a un costo súper alto y finalmente no tienen dinero, no tienen suficiente dinero para poder cubrir lo que acaban de gastar en lo que compraron en acciones. Entonces finalmente estos caballeros terminan ahí colapsados, se desmayan, terminan en crisis, se dan cuenta que el otro los engañaron y se terminan yendo uno de los hermanos desmayado, desesperado. Y de remate acá, cuando le dicen, los hermanos Duke le dicen, pero ¿por qué hicieron esto ustedes? Así después de todo lo que hicimos por ustedes, ellos le dicen, no, es que apostamos los dos algo y lo que apostamos en realidad es que a ustedes lo íbamos a jubilar hoy día y yo aposté $1. Bueno, y le da el dólar y dice, eso fue la apuesta. Entonces aquí llega como el encargado del mercado de valores a cobrar lo que ellos lo que habían comprado de acciones y estos no tienen solvencia para poder pagarlo y finalmente quedan completamente en la quiebra. Eh, Eso, perdón si fui muy rápido en el resumen, pero la idea es como ir a los puntos. Es mi primer video, así que espero poder hacerlo mejor en una próxima reseña de una película. Pero es una gran película como para ver. Aquí, bueno, muestran los tíos que han colapsado y terminan yéndose al hospital. Al tipo este que se había robado el informe lo mandan en la jaula con el otro gorila a África y como le tenían las manos amarradas y la boca tapada, el tipo no podía decir nada y se lo llevaban ahí en el barco. Y el chiste que tiran es como que, no, le dice, déjalos nomás si parecen enamorados, debe ser uno macho y el otro hembra. Pues. Y ahí esa es como la talla final del destino de ese personaje. Y luego, bueno, como epílogo muestran que el Billy Ray, el mayordomo, que era Coleman y también el Winthorpe con Ofelia están ahí disfrutando en el Caribe ya todo lo que ganaron, todo el dinero. Pero es una, como les digo, es una gran película. Más allá de la comedia, tiene varias cosas, sobre todo al comienzo. Yo diría que de la mitad en adelante la película es netamente comedia y el tema de la venganza de estos personajes frente a la maldad de estos gallos y esto inescrupuloso de los Duke. Pero creo que es una gran película, sobre todo la primera mitad de una lectura, es bien crítica. No sé si tenía ese sentido, pero quizás sin querer se volvió en una cosa bien crítica la primera mitad de la película, así que recomiendo verla, dense el tiempo. Sugiero para los que son de habla hispana me refiero a para quienes son de Latinoamérica, les sugiero verla con el doblaje latino. Creo que es mucho más gracioso que el audio original en inglés. Eh, Tiene unos momentos que están hispanizados, bien chistosos, pero es una película completamente recomendada, así que espero que les guste.
Eso, me despido. Este es mi primer video de reseña de este canal de películas buenas. Voy a intentar ir subiendo recomendaciones de otras películas. Espero ir puliendo un poco el relato y la subida del tema de las películas. Así que eso, nos vemos en un próximo video. Espero que les guste y suscríbanse si es que les gustó el contenido.